Hago los otros marcadores, hueso nasal presente, ángulo facial normal, ducto venoso normal y regurgitación tricuspidia, 1 en 23. A la de 40 años le hago todo y se me queda 1 en 1500. ¿A quién le realizaría la técnica invasiva? A la de 20 años. Perfecto. O sea, hemos aplicado un pensamiento cuando solo tenemos translucencia nucal y bioquímica y hemos aplicado otros marcadores para demostrar que esa paciente de 20 años tenía algo más. Siguiente. 32 años, 12 semanas. CRL de 41. CRL de 41. Esto es una hernia fisiológica. Nucal 2. Bueno, ¿qué hago? No me atrevería. ¿Biopsia corial? Nadie. ¿Redatar y eco en una o 2 semanas? ¿Repetir ecografía? No te la estoy dando. No te la estoy dando. Estamos jugando solo ahora a onfalocelo, hernia fisiológica, un núcleo de 2,3. Se rompió la máquina de bioquímica. Otros. ¿Qué son otros? Aquí lo que primero tiene que llamar la atención es lo siguiente. 41 milímetros. Ustedes pueden realizar el cálculo del riesgo con lo que tenemos ahora, con un feto de 41 milímetros. 45, 84, ¿no? Por lo tanto, fetos pequeños, no se puede. Tiene 12 semanas y la señora tiene unas reglas como un reloj. Y hay que estar pensando que puede tener algo más. Por lo tanto, efectivamente se le puede explicar al paciente, hombre, le han mandado antes, nosotros cogimos la última regla como para datar el embarazo, pero hay veces que esto no es así porque no sabemos realmente cuándo usted ovula. Por lo tanto, vamos a repetir la eco en 2 semanas. Si ha crecido adecuadamente, la redato y le hago el cálculo del riesgo, ¿no? Esa sería la idea que tendríamos que tener, ¿no? Dígame. Pero un feto de 41 milímetros no me llega a 84 en 2 semanas, ¿eh? Yo no los conozco. La paciente llega ya, ahora tiene 13 semanas por amenorrea, el nucal es 2,5, translucencia nucal, bueno, digamos que está en percentil 90, un poquito menos, le veo el hueso, frecuencia cardíaca fetal normal, no hay regurgitación, no hay acrania, la vejiga es normal, sigue teniendo esa cosita por ahí, no hay polidactilia. ¿Pensaríamos en alguna anomalía cromosómica? Por el crecimiento, que no le puse la curva, pero no es adecuado. Y esto es a lo que me refería antes. Son estos, hay que ir a buscar la inserción del cordón. Son estos onfalocelos los que son los onfalocelos de las trisomías. Hay que pensar siempre en una trisomía 18. Y aparte, miren la bioquímica. Idea, no redaten, piensen bien, a no ser que tienen que redatar, pues cuando las pacientes tienen ciclos irregulares, cuando todo va bien, cuando te ha dicho que has dejado los anticonceptivos hace menos de 3 meses, cuando en esos casos, pues sí uno puede redatar y está contento con la visualización del feto y todos los marcadores, ¿no? Pero ojo, no redaten porque luego esta paciente viene en la semana 20 y se encuentran con un desastre que podían haber diagnosticado muchísimo antes. Ya todo el mundo le ha pasado. Y ahora viene el problema, que son aquellos fetos que tienen algo anormal, pero el cariotipo es normal. El mensaje que tenemos que decir a las pacientes. Sabemos que a medida que aumenta la translucencia nucal, aumenta el riesgo de tener una anomalía del cariotipo, aumenta el riesgo de tener muerte fetal intrauterina, aumenta el defectos estructurales, pero fíjense ustedes que al final la mayoría de ellos
van a ser fetos normales. A medida que aumenta, pues menor porcentaje, pero la mayoría van a ser fetos normales. Por ejemplo, tenemos 100 fetos con una translucencia nucal de 4,5. 100. 20 tendrán una anomalía del cariotipo. 2 se morirán. 8 tendrán defectos estructurales. ¿Cuántos llevamos? 20, 2, 8, 30, ¿no? 70 son normales. Y tenemos una translucencia nucal de 4. Lo que les había dicho al principio de todo, no asusten, porque la mayoría son normales. Pero cierto es que tenemos que tener en cuenta esto, y es que a medida que aumenta la translucencia, aumenta el riesgo de muerte fetal. ¿De acuerdo? No solo de muerte fetal, sino de cariotipo y de defectos mayores. Y cuando hablamos de defectos mayores, no solo de defectos estructurales, sino que la translucencia nucal, aparte de los defectos cardíacos, se puede asociar a otras múltiples cosas, como ¿qué? ¿Alguien me puede decir algo más? Alteraciones esqueléticas. ¿Qué más? Hernia diafragmática. Enfermedades metabólicas. A ver de atrás. Muy general, pero cierto. Cada mes sale a otra. Cada mes hay otro síndrome que tiene una translucencia. O sea, casos de síndrome de Zellweger con translucencia nucal aumentada. Casos de todo esto. Cada vez se asocian más síndromes con translucencia nucal incrementada. Pero el mensaje no es este. El mensaje es casi todos van a ser normales. Cierto es que vamos a tener cuidado, vamos a tener que hacer una ecografía muy detallada a estas pacientes, hay que buscarle de todo, porque todo lo que aparece aquí se asocia con translucencia nucal incrementada. Por lo tanto, y como habíamos dicho antes, se puede ser, pues, fisiopatológicamente se puede asociar a defectos como fallos cardíacos, compresiones intratorácicas, hernias diafragmáticas, con sistemas linfáticos anormales, anomalías neuromusculares, son fetos que no se mueven bien, alteraciones de la composición de la dermis, como algunas metabolopatías. Pero al final, la mayoría van a ser normales. Es decir, si yo tengo un feto con una translucencia nucal incrementada y lo miro al nacer, ya no feto, sino recién nacido, hay un retraso del desarrollo en muy poquitos de ellos. Estamos hablando de tan poquitos que los podría comparar con la población general. O sea que cuidado con el mensaje que intentamos transmitir a la paciente, no asustarla, porque una vez que tengamos descartada las alteraciones del cariotipo y está teniendo una buena ecografía en la semana 20, pues podemos descartar muchísimas cosas y a la paciente le tenemos que transmitir tranquilidad. Por lo tanto, incremento de la translucencia nucal, por lo tanto, incremento del riesgo en la semana 11, 13 más 6. Hemos visto el feto de arriba abajo. Le hemos hecho una biopsia corial, todo esto es normal. La vemos en la semana 16. No me gusta poner estas dos cosas separadas porque cuando se hace una ecocardiografía hay que mirar el feto. Si encontramos algo, pues lo encontramos. Si no lo encontramos, nos vamos a la semana 20-22. Si continúa el edema, hay que pensar en otra cosa, hay que pensar en infección, hay que hacer un estudio genético. El estudio genético realmente es hacer un estudio familiar, ver si existe algún síndrome asociado. El 99,999 van a decir que no. Lo vamos a ver en la semana 20. Si no encontramos nada, hay que transmitir tranquilidad. Ese feto es normal. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje. Pero no solo tenemos translucencia nucal incrementada, ya habíamos hablado antes que podemos tener una bioquímica alterada. Y una bioquímica alterada que me hizo incrementar muchísimo el riesgo y una bioquímica alterada que le hemos hecho una biopsia corial, es normal. ¿Qué pasa con estas pacientes? Pues también tienen incrementado el riesgo de muerte, también tienen el riesgo incrementado de crecimiento intrauterino restringido y, por supuesto, también tienen incrementado el riesgo de preeclampsia. ¿Qué le hacemos a estas pacientes? Translucencia nucal normal, riesgo normal, bioquímica alterada, cariotipo normal. Yo les recomiendo ecografía detallada en la semana 20 y una ecografía adicional en la semana 28 de crecimiento, que no sé si ustedes la hacen, en mi medio no se hace, pero adicional a la semana 28 para intentar detectar esos fetos que tienen un crecimiento intrauterino restringido que puede ser precoz en la semana 28-30. Vemos ya que el patrón de crecimiento sea decelerado.
Y por supuesto, si tenemos la asociación con ductus venoso reverso, puedes intentar buscar mayor asociación, a lo mejor traerlo en las semanas 16, 20 y 28. Porque sabemos que esta papa, por debajo de los valores normales, está asociada con preeclampsia precoz, sobre todo en pacientes de raza negra. Y si a esto le sumamos las uterinas, como habíamos hablado antes, también me va a incrementar muchísimo el incremento de fetos que van a desarrollar a posteriori una alteración en la placentación y consecuentemente una preeclampsia. Preeclampsias que van a ser las que detectemos en el primer trimestre, son aquellas preeclampsias graves con una tasa de detección de hasta un 85%, con una tasa de falsos positivos de un 10%, para aquellas preeclampsias que tengamos nosotros que terminar el embarazo antes de la semana 34. No nos sirve para nada para aquellas preeclampsias, entre comillas, que aparecen en la semana 38 o 40, sino para aquellas preeclampsias que importan, es decir, las precoces, que nosotros tenemos que actuar, tomar una actitud de finalizar la gestación, consecuentemente con riesgos de prematuridad y todo lo que conlleva. ¿Preguntas? Se han publicado mucho desde el primer trimestre del año 95. Martínez empezó a publicar con relación con anomalías cromosómicas, luego se volvía a mirar. Yo realmente siempre digo que la umbilical la realizo cuando ya está, digamos, achatada la curva de crecimiento. Cuando hay, si tengo un feto de 20 semanas que no me está creciendo bien, hago Doppler. Pero no lo hago antes, porque no sé el valor que tiene. Falsos positivos muchísimo, pero si ya tengo un 20 semanas que tiene unas uterinas muy patológicas, un feto que debería medir como un 20 semanas o como 22 semanas y me mide como un 18. En ese paciente le hago todo el estudio del Doppler, todo, sobre todo no para que vaya a hacer nada en la semana 20, sino para ver cómo va evolucionando. Son fetos que pueden aguantar con una umbilical reversa durante 4, 5, 6 semanas y con un ductus venoso mantenido, ¿no? Que es lo que me va a dar el pronóstico de esos fetos. ¿Algo más? Ya no se llama translucencia, que llama hidroma quístico, y a veces se esa discusión, no sé. Está en el American Journal una publicación en el cual fue digamos una respuesta a esa definición de algo grande, tabicado, que ocupa la parte de atrás del feto. Y si uno coge una translucencia nucal de 2 y lo aumenta muchísimo en un plano transversal, ve que tiene tabique. Si tiene de 4, pues tiene tabique. Si tiene de 8, más tabique. Cierto es que la definición del higroma quístico es aquel que encontramos sobre todo en esta zona de aquí. Para nosotros es una medición y tiene una implicación para una alteración del cariotipo o una alteración sobre todo a nivel de efecto estructural cardíaco. Que luego te sale un Turner, pues Turner se asocia más con higroma quístico porque tú lo has llamado higroma quístico y yo lo he llamado translucencia. Nosotros por escuela lo llamamos translucencia. Por intentar definir algo que tiene una medida, ¿no? Hemos acabado los simples, vamos a los gemelos ahora. ¿Algo más de los simples? ¿Embarazos únicos? ¿Ha quedado todo claro? ¿Han entendido algo? Luego se los pregunto. Nada, es broma, ¿eh? Bueno, seguimos un poquito, ¿no? El esquema de las gestaciones múltiples realmente es esto. Es algo que todo el mundo se lía con disigótico, bicorial. Hay que tener en cuenta y métese en la cabeza esto. Yo creo que
es lo más explicativo, porque si uno empieza a leerse esto, 2/3 son disigóticos, todos los disigóticos son bicoriales, todos los monocoriales son monocigóticos, 1/3 de los monocigóticos son monocoriales, 6 de cada 7 bicoriales son disigóticos, y se los hago repetir ahora, es que no sé, vamos, me empiezan a confundir todo. Vamos a tener, finalmente vamos a tener un embarazo monocorial biamniótico y cosas así, ¿no? Porque no pensamos. Monocigóticos son 1/3 y disigóticos son 2/3, o sea, un huevo y 2 huevos. Todos los disigóticos van a ser bicoriales y de los monocigóticos 2/3 van a ser monocoriales y 1/3 se va a dividir en bicorial. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que vemos ecográficamente es esto de aquí. Si vemos una placenta solo, 100% es monocorial. Si vemos 2 placentas, 100% es bicorial, pero 6 de cada 7 van a ser disigóticos. ¿Entienden? Bien, eso es algo que tenemos que tener en mente. Y otro concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver o valorar un embarazo gemelar, yo creo que tenemos que acabar con el concepto de embarazo gemelar. El embarazo gemelar no existe, existe el embarazo gemelar monocorial y el embarazo gemelar bicorial, ¿no? La forma de verlo, y todos hemos oído hablar del signo lambda, del signo T. Por supuesto, T cuando llega en línea recta a la placenta y lambda cuando tenemos esta forma de aquí. La forma de valorarlo es rotar la sonda de tal manera que pongamos la membrana de división lo más paralela posible, es decir, lo más horizontal posible en la pantalla. Y seguirla de un lado a otro, porque muchas veces definen monocopial porque en un extremo era finito, pero hay que seguir la membrana, ¿de acuerdo? Y tiene sus implicaciones esto de ver la corinicidad, puesto que todo cambia. Porcentaje de abortos cambia, 2% en bicorial, 10% monocoriales. Muerte perinatal, de 2, siempre el doble, casi, 4%. Restricción de crecimiento, un 30% en monocoriales, un 20% en bicoriales. Parto prematuro, aunque estemos hablando de un promedio de 13, 5% en dicoriales y en monocoriales 10%. Y de efectos mayores, fíjense ustedes, como la población general, es decir, como embarazos únicos y monocoriales 4 veces más. O sea, serían incluso ecografías que deberíamos dedicar más tiempo. Y lo que estaba diciendo yo antes es intentarlo buscar siempre lo más horizontal posible. Vemos aquí el signo lambda, ¿ves? Vamos de un lado a otro. En el extremo podríamos decir que es monocorial, pero hay que fijarse en el grosor de la membrana, pero si encontramos esto ya estamos segurísimos, ¿no? Y hemos pasado de un lado a otro también en este de aquí y, fíjense ustedes, en ningún momento se engruesa la membrana y estamos ante un embarazo monocorial. Calculamos el riesgo de los embarazos múltiples. Luego les explico cómo haremos lo del software, que es muy sencillo para que ustedes lo tengan. Para que tengamos una idea. Imagínense un ejemplo de 37 años, una gestación de 12 semanas, un riesgo de trisomía 21 basado en la edad materna, 1 en 200, ¿de acuerdo? Monocigoto. El riesgo de que un feto tenga trisomía 21 es 1 en 200 y el riesgo de 2 fetos que tengan una trisomía 21 es 1 en 200. ¿Esto lo entiendes? Estamos jugando con la misma moneda. Tienen el mismo material genético. Por lo tanto, van a tener el mismo riesgo de tener una alteración del cromosoma tipo trisomía 21. Lo que es más complicado de entender desde un punto de vista matemático es los disigóticos, es decir, un bicorial. El riesgo de que un feto tenga trisomía 21 es 1 en 200 para los dos, es decir, 1 en 100 para cada. Y el riesgo de que los dos fetos tengan trisomía 21, ya tienes que tener mala suerte para jugar a los dados y que los dos te caigan para trisomía 21. Ese es el concepto. 1 en 200 partido de un 200, si multiplicas 200 por 200 sale 1 en 40.000. O sea que es el evento más raro que te puede ocurrir cuando tengas un embarazo bicorial. ¿De acuerdo? Disigótico. 1 en 100 para que uno lo tenga, 1 en 40.000 para que salgan los dos con trisomía 21. Esto al final lo hace el programa. O sea, no tenemos que estar esperando o calculando a ver si es 1, si es 2, si es monocorial, si es bicorial. Esto lo hace directamente el programa. Pero para que tengan una idea a la hora de explicarle a la paciente cuál es la probabilidad de que el PAC, es decir, el embarazo entero, tenga una anomalía de cariotipo.
Y también hay que tener en cuenta la edad materna, porque todos hemos puesto el punto de corte para la edad materna de forma clásica en 35 años. Pero fíjense ustedes que 35 años es lo que correspondería a un riesgo de 1 en 250 aproximadamente, y por eso hemos puesto el corte en 35 años, en embarazos únicos y también en monocoriales, porque estamos jugando la misma moneda, ¿de acuerdo? Pero si tenemos que hacer una técnica invasiva, imagínense ustedes, en un embarazo bicorial, y que si quisiésemos buscar el punto de corte, el mismo que tendríamos para embarazo único, esto estaría aproximadamente aquí, que sería 32 años. O sea, una paciente sería mayor en un embarazo bicorial que en uno único o monocorial. O sea, el cálculo de riesgo basado en la edad materna es mayor en el embarazo bicorial. Son a lo mejor conceptos que no lo habíamos pensado, no teníamos tan claro. Lo que sí está claro es que la tasa de detección que nosotros realizamos mediante translucencia nucal son para fetos únicos, tasas de detecciones del 75-80% solo con translucencia nucal, eso lo habíamos visto antes, para una tasa de falsos positivos de un 5%. Para gemelos bicoriales es la misma tasa de detección, pero tenemos que aumentar la tasa de falsos positivos el doble, hasta un 10%. Y para gemelos bicoriales el riesgo es un poquito más, un 13%. El riesgo no, la tasa de falsos positivos. ¿Alguien sabe por qué? Cierto, la discrepancia en translucencias nucales en fetos monocoriales puede ser un signo precoz de transfusión fetofetal que hace que la tasa de falsos positivos para anomalías cromosómicas aumente en este grupo de fetos. Por lo tanto, la tasa de falsos positivos es un poquito mayor. Concepto solo de la translucencia. Vamos a mirar qué pasa con la bioquímica. Lo que les había dicho al principio, fíjense, no solo manden los datos ecográficos, sino también hay que cumplimentarlos con los bioquímicos. ¿Por qué? Porque hay que utilizar las máquinas adecuadas, hay que poner el peso, hay que poner el origen materno, la etnicidad, hay que poner si la paciente fuma o no, si la paciente viene por una fecundación in vitro, porque todo esto cambiaba y lo habíamos visto antes. Pero fíjense ustedes en gemelos monocoriales, si no ponemos que son monocoriales, estamos bajando las dos hormonas. Y si no ponemos gemelos bicoriales, a lo mejor tenemos un down que lo estamos encubriendo porque está aumentada la papa y está disminuida la beta en estos gemelos. O sea, es importante marcar qué tipo de gestación gemelar estamos nosotros, a la cual estamos realizando el screening. Una vez que tenemos hecho el riesgo mediante translucencia nucal, bioquímica y demás, hay que pensar en qué es lo que realizamos en estas pacientes. Biopsia corial, amniocentesis, una muestra, dos muestras. Al monocorial, ¿qué le harían? ¿Uno o dos? Una aguja, si vamos a hacer una biopsia, que vaya de un lado a otro de la placenta y para atrás. Porque todos hemos visto esos casos publicados, que si era monocorial y tienen dos líneas celulares, lo que hago es meter la aguja hasta el fondo, es decir, hasta los dos, que englobe las dos y sacarla hacia atrás, sabiendo que de los dos lados he cogido material genético. Si es bicorial, ¿qué hacemos? ¿Uno o dos? Y la pregunta del millón, pero si el feto ese es el que tiene la translucencia nucal incrementada, ¿por qué no se le hace solo a ese y le hace también al otro el estudio del cariotipo? ¿Alguien sabe responderla? Tenemos un bicorial, uno con un riesgo de 1 en 40 y el otro con un riesgo de 1 en 3000. ¿Se lo hacemos a los dos a uno? Nosotros somos de los que pensamos que ya una vez que estamos dentro y es asequible hacérselo a los dos, pues se lo hacemos a los dos. Pero también tiene su lógica lo otro. Realizamos amniocentesis o biopsia corial, ¿qué es más peligroso? La biopsia tiene un pelín más de riesgo que la amniocentesis a la hora de realizar una biopsia corial en el primer trimestre, pero es un pelín nada más. Si nosotros lo que intentamos es detectar
una anomalía cromosómica porque lo estamos sospechando por el cálculo del riesgo, por cualquier defecto que nosotros veamos, ahí siempre biopsia. Si la paciente le sale un riesgo de 1 en 3000 para ambos y se lo quiere, muchas veces lo que le digo, vaya a su casa, se lo piensa y si no, ya me llaman que le hago una amniocentesis un poco más tarde, porque es un embarazo totalmente de bajo riesgo que sé que el cariotipo me va a salir normal. ¿Y cómo lo hacemos? Esto es una biopsia, esto es un embarazo general, monocorial o bicorial. Perfecto. A la hora de meter la aguja, ir siempre a la más lejana. Si tenemos la suerte de poder tener esas agujas que le puedes meter otra dentro y hacer la aspiración solo de esa zona, pues hacemos la aspiración de solo de esa zona, separamos el catéter interior con la muestra, volvemos a meter el introductor, sacamos la aguja, nos vamos a la placenta que tenemos más cerca, volvemos a sacar el introductor y es ahí donde hacemos la recogida de material genético, que al ser más gruesa pues tenemos que estar menos tiempo en la placenta que está más cercana a nosotros. ¿Esto lo entendieron? Y todo esto lo realizamos porque intentamos diagnosticar un defecto, una anomalía cromosómica, y la pregunta es, ¿pero qué más da? Porque ¿cuándo realizaríamos nosotros la terminación del embarazo? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una terminación de todo? ¿Hacemos una terminación selectiva? ¿Cuál es el mejor momento de realizarla? A ver, ¿quién dice en la semana 20? Porque también seguro vemos dónde entramos. Dígame. En un bicorial. Tenemos una acrania en uno de ellos. La paciente no quiere continuar con un embarazo, sino quiere que hagamos una terminación selectiva de esa acrania. O tenemos un Down diagnosticado. Estamos en la semana 13. Le decimos, vamos a meternos dentro de la cavidad amniótica la semana 13, o mejor esperamos a la 20 que sea mayor y así lo veo mejor. Esa es la pregunta. ¿Quién dice 12? ¿Quién dice 20? ¿Quién nos juega? Todo tiene su riesgo. Si lo hacemos en la semana 12, por norma general vamos a tener un 5% de aborto y un 6% de parto por debajo de las 33 semanas. ¿Por qué? Porque estamos dejando un material placentario, material muerto, digamos, dentro. Pero muchísimo mayor material dejamos cuando lo hacemos en la semana 20. Perdemos antes de la semana 22 un 14% y hay un parto prematuro hasta en un 20%. Por lo tanto, si hay que hacer una biopsia, hay que hacerla en el primer trimestre, y si hay que hacer una terminación selectiva, hay que hacerla en el primer trimestre. Luego les pongo un ejemplo para hacernos pensar un poco. ¿Qué hacemos con esta paciente? ¿Esto qué es? ¿Cuántos fetos hay aquí? 3 fetos. ¿Cómo se llama esto? Con un embarazo, un trigelar diamniótico monocorial. Resumiendo, que sé que la idea es buena, pero resumiendo, porque me pareció muy largo el apellido este. ¿Cuántas placentas hay? ¿Cómo se llama entonces placentariamente? ¿Cuántos amnios hay? Bicorial triamniótico, ¿no? Vale. Cuesta incluso ver la membrana. Me costó una barbaridad verla. Al principio pensábamos que era un monoamniótico. Otra cosa, siempre que vean un embarazo y digan que es monoamniótico, no se lo crean. Hagan todo lo posible, cambien los settings de la máquina, porque siempre aparece la membrana. Pónganlo horizontal, vayan a buscarlo por otro lado. Es muy raro. Todos hemos tenido monoamniótico, pero es tan raro cuando damos el apellido de monoamniótico en el primer trimestre. Muchas veces se convierte en el momento del parto, y esa membrana pues sería una más grande que tenía, ¿no? El momento de la cesárea, lo que fuese. Bueno, esto es un ejemplo verídico. Este feto tiene un CRL de 65 y un núcleo de 1,8.
En los triples, desafortunadamente, no podemos utilizar la bioquímica porque no existe bioquímica para triple. O sea que este tiene un CRL de 67 y un núcleo de 3,2. Y este tiene un CRL de 55, un núcleo de 1,2 y un ductus venoso reverso. ¿Les deja tranquila esta ecografía en la semana 12? ¿Qué haríamos? Hay muchas opciones. ¿Quién haría un estudio del cariotipo en la semana 12 por el 3,2 y el reverso? ¿Quién quiere descartar lo primero un estudio del cariotipo? O sea, una anomalía del cariotipo. ¿Una persona? A ver, ¿quién da más? ¿Solo una persona? Dos personas. ¿Quién esperaría a la semana 16 para ver si es un síndrome de transfusión feto-fetal? ¿Quién le diría a la paciente? ¿Están bien? Lo que puedo ver ahora con 12 semanas. Vamos a vernos en 2, 3 semanitas, 15, 16 semanas, para ver si esto, que es la discrepancia de translucencia nucal y un ductus venoso reverso, va a desarrollar un síndrome de transfusión feto-fetal. Es difícil, doctor, porque muchos síndromes de transfusión profundido pueden resolverse, digamos así, resolver totalmente. Puede haber trombosis de los vasos y de utilidad, digamos así. ¿Cierto? Y lo malo es que si lo dejo crecer, voy a tener más material, un 2, para hacer una intervención médica. Esto es un dilema. Muy bien. Siguiente opción. ¿Quién le ofrecería terminar el embarazo de esto? Y cuarta opción, ¿quién diría, puf, esto tiene muy mal pronóstico, déjame hacerle un cariotipo a este, si es normal, acabo con esto y que Dios dirá si sigue para adelante o no? Porque esto está muy cerca del cervix y para hacer una terapia fetal aquí, a no ser que la haga Nicolaides o Eduardo Gratacó, la cosa está muy fastidiada aquí. ¿Quién cree que alguna de las opciones es una burrada? La paciente optó por terminar y continuó y no abortó. Terminó el PAC monocorial. Pero yo creo que ninguna de las opciones que he dicho se puede decir que es un disparate, porque las probabilidades de que desarrolle un síndrome de transfusión feto-fetal son muy grandes. A lo mejor las cosas cambian. A lo mejor lo que uno pensaría es, yo esperaría la semana 16, veo si esto es una transfusión feto-fetal, miro cómo está este feto, si está todo bien, o si me la empieza a realizar, hago una terapia láser, intento separar la anatomosis en manos de quien mejor sepa hacer esto y que esa persona la haga. Yo creo que sería lo más razonable para mí, ahora mismo. Pero claro, tienes que tener el consentimiento de la paciente para hacerlo, ¿no? La paciente no quiso y quiso interrumpir el monocorial. Y todo esto viene porque no es el tema, pero bueno, es un tema que podemos nosotros predecir, puesto que la discrepancia de translucencias nucales hace que aumente el riesgo de transfusión feto-fetal severa. Entonces, sabemos que un 50% de los fetos que son monocoriales van a desarrollar una transfusión feto-fetal en mayor o menor grado, y de estos un 30% va a desarrollar una transfusión feto-fetal severa que requiera terapia. Pero bueno, eso lo verán mañana si van creo que hay una sesión de embarazos gemelares. Lo que sí está claro es que ya a esta altura no podemos estar pensando en medio de drenaje, sino la única terapia que existe actualmente efectiva es el láser y acabar con las anastomosis que van de un lado a otro de la placenta, ¿no? Vemos aquí, vemos la membrana, intentar dejar la mayor cantidad posible de placenta a cada lado, ¿no? Y aquí les he puesto otro ejemplo, esto es la misma, me ha colado. Y otro ejemplo es este, que es
me imagino que también lo de las mañanas, siempre lo vamos a diagnosticar si no hacemos ningún disparate en la semana 11-14. Y una de las terapias, es muy difícil coagular el cordón de estos fetos y muchas veces pues queda suelto si lo intentamos coagular. Y les voy a poner un ejemplo de lo que sería, esto es un embarazo completamente normal aquí. Aquí vemos el TRAP y aquí vemos la terapia. Este es un vídeo de Nicolaides, donde lo que está acostumbrado, lo que ve más efectivo es llegar aquí con una aguja de biopsia, pasar la fibra láser y hacer quemar con láser la parte, digamos, perivesical. ¿Y esto qué es? ¿Lo pongo otra vez? Me pasé un poco. Fíjense bien, ¿cuántos hay? ¿Cuántos fetos hay? 2. 1, 2. ¿Y esto aquí en medio qué es? Esto es rarísimo. Pero para que vean un triple con una cardio. Simplemente para que vean que estas cosas pasan. Lo que sí nos quedó claro es la diferencia. Hay que tener una diferencia clara, lo que es un embarazo monocorial del bicorial, por las complicaciones que esto conlleva, lo que va a hacer que el seguimiento que tengamos que hacer nosotros en esta paciente sea completamente diferente. El seguimiento es este de aquí. Bicoriales, monocoriales. 12 semanas a todos. 22 semanas, anatomía, crecimiento, cervix, Doppler, a todos. Cada 4 semanas para crecimiento, a todos. Y cambia la cosa aquí. ¿Por qué? Porque los signos de transfusión feto-fetal ocurren generalmente en semanas 16 a 24. Entonces intentamos ver signos precoces de transfusión feto-fetal. Hay que traer al monocorial a las 16, a las 18, a las 20, a las 22, a las 24, y si todo está normal, ahí me empiezo a quedar tranquilo y lo puedo traer, digamos, espaciar un poco más lo que es el seguimiento de estas pacientes. ¿Alguien utiliza otra forma de seguimiento? Lo importante de todo esto es diferenciar claramente si es monocorial de bicorial, realizar el cálculo del riesgo, la bioquímica para los gemelos sirve, y en base a ello, pues, continuar el embarazo con un seguimiento totalmente diferente, porque son embarazos que son tan diferentes, no solo en complicaciones obstétricas, perinatales, sino como complicaciones como el síndrome de transfusión feto-fetal. Por lo tanto, feto 1, nucal 6,5, ducto venoso reverso, 1 en 4 riesgo, bicorial biamniótica. Feto 2, nucal 3,9, riesgo 1 en 64. ¿Qué haríamos? ¿Quién era una biopsia? ¿Quién era una amnio? ¿Biopsia? Biopsia corial. ¿Por qué? Estamos sospechando algo desde el principio. Cariotipo normal en ambos. Vaya por Dios. Ahora, bicorial, ¿eh? Cariotipo normal. A mí el feto 1 con 6,5 de translucencia no me gusta nada. El otro tiene una translucencia un poco incrementada, pero no tiene tan mala pinta como el primero. Interrumpo uno, interrumpo los dos, hago una eco con ecocardio la semana 20 y no quiero verlos otra vez antes, y hago una ecocardio en la semana 14-16. Queda claro, ¿no? El feto 1, no me saltó el vídeo no entiendo por qué, tiene un falot. El feto 2 tiene todo normal, ecocardio normal. ¿Qué haremos? Vale, depende de lo que quiera la mujer. El porcentaje es de 16 semanas y la paciente dice, ¿pero seguro que es una transitología de falot? ¿Eh?
un falot que yo estoy seguro que es un falot, pero la paciente no me termina de creer y no quiere terminar con el embarazo, porque no quiere. A lo mejor yo tampoco he hecho un estudio anatómico perfecto porque no puedo decir 100% seguro que no tiene algo más añadido en el corazón. Un falot se puede operar. Pero, ¿qué test? ¿En qué piensan ustedes cuando ven un falot? Yo siempre le intento quitar el nombre de catch, que no me gusta, pero un catch. Feto 1 lo tiene, feto 2 no lo tiene. Y antes les dije lo de terminar el embarazo, aquí lo terminaríamos. La paciente ya dice, hombre, si es un DiGeorge, o me está diciendo usted que tiene un problema, que un 50% va a tener una alteración del desarrollo mental, que va a tener más problemas, como los que vemos ahí, aunque no le hemos visto nada en la cara, el timo pues es difícil de valorar, las paratiroides pues ya ni les digo. ¿Cuál es el manejo? La paciente no quiere continuar con el embarazo. DS. Haríamos una reducción de ese feto a la semana 20. Es una opción. Es una opción. Aquí les voy a poner una respuesta muy anglosajona, que nosotros no entendemos. Eso es lo que se haría en nuestros países, porque ellos dicen que cómo van a abortar, a poner en riesgo de parto prematuro o aborto tan grande el hecho de nosotros hacer una terminación selectiva en la semana 20, que es lo que nosotros en ese momento haríamos si la paciente quiere. Pero eso es una opción de otros países que no son los nuestros y nosotros no terminamos de entender. ¿Qué les ha parecido? Otro caso real. Monitorización cervical por el parto prematuro. Muchos de estos fetos tienen fases anómalas, tienen retornatia, empiezan a tragar menos, hacen polidramnios, por eso lo de la monitorización cervical, y en base a eso pues actuar. Está claro, nosotros no entendemos ni lo vamos a entender nunca, o sea que simplemente es lo que en otros sitios se hace. No sé si me queda tiempo, me quedan 10 minutos. ¿Están ya? Les voy a comentar solo una cosita, que es cuando nosotros vamos a ver a las pacientes en la semana 22. ¿Se acuerdan de ese porcentaje tan pequeñito que nos quedaba de pacientes que no le hemos diagnosticado el Down, pero realmente lo tienen? Hay que ver a estas pacientes en la semana 22 y hay que hacerles todo esto. Es decir, hay que buscar cualquier tipo de marcador ecográfico de anomalía cromosómica en la semana 22 y todos sabemos cuáles son porque es a ello a lo que nos dedicamos en cada ecografía que nosotros realizamos en la semana 20. Y sabemos que cada uno tiene un cociente de probabilidad. Sabemos que todo esto es más frecuente en fetos con trisomía 21 que en fetos normales, pero que nosotros no vamos a incrementar el riesgo cuando vemos una hidronefrosis o vemos un foco hiperecogénico intracardíaco, puesto que sabemos que si el resto es normal, el cociente de probabilidad final se me queda en esto, es decir, los positivos, los negativos y al final hidronefrosis leve no me aumenta el riesgo, foco hiperecogénico no me va a aumentar el riesgo. Lo que hemos hecho es lo mismo que hemos estado haciendo con el primer trimestre, que es esto de aquí, cálculos de probabilidad, y lo que sí tenemos que tener en cuenta es que si un feto normal, solo un 13% de ellos va a tener anomalías, o sea, marcadores ecográficos de cromosomopatía, y un 75% de los síndromes de Down lo va a tener. Ahora vamos a leerlo al revés. Si no hay defecto, 25% de los anormales, no hay defecto en un 87% de los normales. Me sale 0,3. Esto lo que me quiere decir es que si tengo una paciente que me viene a la consulta en la semana 20, no le han hecho nada, es la primera vez que la veo,
no le veo nada, el riesgo a priori basado en la edad lo puedo disminuir 3 veces. Ese 1 en 185 que tendría esta paciente de 37 años lo convierto en 1 en 555, puesto que no hay ningún marcador de cromosomopatía del segundo trimestre. ¿De acuerdo? Esa es la forma de ir pensando a la hora de realizar marcadores del segundo trimestre. Un marcador que no había explicado, que también es muy importante en el segundo trimestre, es el hueso nasal, tiene un cociente de probabilidad muy alto. Y otros marcadores nuevos, que aunque no entren hoy, sería ese ángulo frontomaxilar, como el ángulo facial del primer trimestre también se puede realizar en el segundo. El edema prenasal, que es simplemente un reflejo de lo que es el edema nucal del segundo trimestre, pero en la parte frontal de la cara. Y este, que es muy bonito, que es la arteria derecha subclavia aberrante, que es ver cómo pasa vemos aquí que el corazón va para allá, esta arteria de aquí que pasa por detrás de la tráquea. Esta es una arteria derecha aberrante que es más frecuente en fetos con cardiopatía, con trisomía 21, si lo comparamos con fetos normales. Por lo tanto, el método de cribado debe de ser este. Importante, intentar aplicar este, una vez que tengamos aplicado este, intentar mejorarlo con esto, para así conseguir la mayor tasa de detección para el menor número de falsos positivos. Paciente de 42 años, riesgo de 1 de 45. Si la veo en el segundo trimestre, le puedo disminuir el riesgo 3 veces si no veo nada. Pero si yo le he hecho a esta paciente un screen en el primer trimestre, este 1 en 45 lo puedo dejar en 1 en 900. Y si la veo en el primer trimestre, ese 1 en 900, al dividirlo se me quedan 1 en 1800. El concepto es dividirlo por 2, en este caso, puesto que ya tiene un screen del primer trimestre hecho. Si no lo hubiese tenido, lo dividimos por 3. Un minuto más. Certificado de competencia. De todo esto que les he estado explicando, es tan fácil como esto. De hoy han tenido una idea, algo rapidito, ¿no?, de lo que es el primer trimestre. Váyanse esta noche, mañana, el sábado, el domingo en su casa, se meten en internet, ponen fetalmedicine.com, se vienen aquí, fundación, clican ahí. Esto quiere decir gratis. Tú eres paciente, eres médico, soy médico, regístrate, me registro. Una vez te registres, puedes hacer el mismo curso online, completamente gratis, dura aproximadamente unas 3 horas, con unas preguntas muy sencillitas al final. Acaban con el certificado de competencia del primer trimestre. Ellos les piden luego mandar 3 fotos solo vía internet, upload, apretas el botón y se acabó. Una vez hayas pasado, software completamente gratuito para hacer todo lo que les he explicado. Siempre hago lo mismo y veo que en Colombia son más espabilados que en otros países y hay bastantes de aquí que ya lo han hecho. Esto es de anoche, porque ustedes pueden decirme al final de todo esto que existen muchos software para cálculo de riesgo de translucencia nucal. Yo les he puesto, porque pertenezco a la Fetal Medicine Foundation, basada en las publicaciones desde el año 90, desde muchísimos años antes del 93, con cientos de miles de pacientes para hacer un cálculo de riesgo que se va modificando, que se va mejorando cada año. No intentemos poner otros software a lo mejor más sencillos de obtener, intenten buscar la calidad en lo que están realizando, porque no es lo mismo al final jugar en tercera división que jugar en primera, y esto yo creo que se puede aplicar para todas las partes de la vida, y una de ellas es la realización a lo que nosotros nos dedicamos, que es la medicina fetal, tanto en el primer trimestre, como en el segundo trimestre, como en el tercero, con nuestras auditorías, intentando mejorar día a día y aplicando cosas que están completamente validadas desde un punto de vista científico, como puede ser todo el software que les he puesto. Y claro, obviamente les tenía que poner algo del Barça, aunque sea Messi el que los haya puesto, ¿no? El mismo gol exactamente, pero bueno, eso es primera división. Y ustedes ya deciden un poco en cuál quieren jugar. Espero que sea en esta división y no en otra. Ha sido un placer haberles explicado lo del primer trimestre. Espero que lo hayan entendido y cualquier duda que tengan, cualquier cosa, pues no duden en contactar conmigo. Este es mi mail y aquí es la tierra donde vivo ahora, que están todos invitados a visitarla cuando quieran. Muchas gracias.